Si tiene su copia de la palabra de Dios, le suplicamos por favor que la abra en el libro de Mateo. El capítulo es el número 10. Los versículos que vamos a considerar específicamente en la enseñanza de hoy, en el mensaje, la predicación, sermón, como usted quiera llamarle, están centrados en los versículos del 5 al 8. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8. Volvemos a extender una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los que se encuentran con nosotros en el día de hoy, aquí en nuestra iglesia, la iglesia en sus pasos, aquí en la ciudad de Altamonte Springs, en el centro de la Florida. Y como ya saben, ya hemos mencionado en más de una ocasión, en lo que va de servicio en este día, estamos hoy celebrando nuestro aniversario número 28. Ya hemos hablado sobre el particular, no vamos a volver a hablar sobre lo que ya hemos dicho, pero sí, me parece prudente, antes de comenzar directamente con la enseñanza, recordar algunas cosas, cada una de ellas centradas en la palabra de Dios. Hemos dicho repetidamente que Dios quiere adoradores, quiere personas que le adoren, que lo hagan en... Sí. Ay. En 1997 estábamos unidos, éramos parte de una iglesia, First Baptist Church de Central Florida, que originalmente se llamaba Primera Iglesia Bautista de Pine Hills. Fue la iglesia donde, pues, yo conocí al Señor, mi esposa, mis dos hijos. Llegamos allí en 1984, la iglesia fue evolucionando, Dios hizo su obra en nosotros, nos trajo hacia Él, nos llamó a servirle individualmente y luego como familia. Y luego de varios años sirviéndole en el campo misionero, pues se me brindó la oportunidad de poder, en unión a otros siervos líderes, comenzar esta iglesia que se llama la Iglesia en sus pasos. El punto de partida de nuestra iglesia surge de una porción bíblica que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que dice de esta forma: porque para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por vosotros para daros ejemplo, para que sigáis sus pasos. Esa última frase Dios la atravesó en mi corazón y pues es lo que da motivo para que, lejos de continuar haciendo el trabajo en el campo misionero, pues decidiera pues irme en dirección a lo que hemos estado haciendo en los últimos 28 años. Esa porción bíblica fue el punto de partida, pero a través de los años hay otra porción bíblica que nos ha sostenido como iglesia, como individuos, como familia, como siervos y siervas del Señor. Estoy hablando de mi familia, que es Gálatas capítulo 6, versículo 9, que dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, en el tiempo de Dios, en el kairos tiempo de Dios, vamos a cosechar. Y luego dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, sobre todo a los de la familia de la fe. Yo me encuentro, y hablo en nombre de mi familia, agradecido a Dios por su constante presencia en nuestras vidas, por su bondad y su fidelidad. Y como le dije a los hermanos que estaban dirigiéndonos, ayudándonos hoy aquí con los cánticos, como hacen todos los domingos, agradecido a Dios por aquellos que, por la gracia de Dios, la obra de Dios en ellos,
han querido a través de los años ayudarnos a empujar la carreta. Lo han hecho no con palabras, sino con su vida, con sus acciones, con su determinación a seguir hacia adelante en una forma honrosa, confiando en el Señor y siendo de aliento para todos los que le servimos al Señor en este lugar. ¿Okay? Sobre todo, yo agradezco, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a mi Cristo, porque son muchísimas las veces que Él no solamente nos ha ayudado a empujar la carreta, porque si hemos empujado la carreta ha sido por Él es el que empuja la carreta por medio de nosotros, sino que en más de una ocasión, pues, nos ha cargado en sus brazos. Right? Y pues, en esta hora, antes de continuar, pues, me parece prudente hacer mención de eso. Les suplico, por favor, que mire su atención al bosquejo que le dieron y lo mire en la última página, la contraportada, me parece que se llama eso. Ahí hay un encasillado que comienza con la palabra amados. Esto es algo que pues quiero leer porque expresa el sentir nuestro, mío, del pastor Marcel, en este momento con la iglesia y el pastor Willy que nos visita nuevamente en el día de hoy. Todos hemos pensado de esta forma. Simplemente un pensamiento que yo escribí hace mucho tiempo y que me pareció prudente volver a traerlo a la conciencia nuestra nuevamente. ¿No sabes qué hacer? Tú que estás aquí, y sobre todo quiero también hacer un paréntesis para agradecer a ustedes que nos están visitando. Hay muchas personas que nunca habían estado con nosotros, por lo menos yo no recuerdo sus rostros, y estamos muy agradecidos que hayan querido estar con nosotros en este día. Y quizás para eso Dios te trajo aquí, para escuchar lo que vamos a leer en este momento. ¿No sabes qué hacer? Si esa es tu situación, no temas, porque estás próximo a conocer los recursos inagotables de ese que es Jehová Jireh y que nunca abandona a sus hijos. No dudes y cree que muy pronto ese que es el buen pastor pronto dirigirá tus pasos hacia el camino que conduce al bienestar y a la paz. Amados, miembros de esta iglesia en sus pasos, siempre debemos acordarnos que solo cuando nuestros recursos se han agotado y llegamos al punto donde no sabemos qué hacer, es cuando entonces podemos probar la fidelidad de nuestro todopoderoso Padre Celestial. Por lo tanto, no te desalientes, porque es posible que la última llave del llavero sea la que pueda abrir la puerta. No te canses de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, porque su promesa es que en el tiempo de Él, en el kairos tiempo de Él, por su gracia, vamos a cosechar. Esto es, si no nos damos por vencidos. Han pasado 28 años y como siempre sucede en la vida de todo ser humano, ha habido momentos de alegría, ha habido momentos de tristeza, hemos tenido momentos dulces, hemos tenido momentos agrios, pero Dios ha sido fiel. Amén. Y como dice nuestro amado hermano Marcos, aquí estamos. Antes de entrar a la predicación del día de hoy, me voy a tomar la libertad de volver a leer algo que se ha convertido para mí, para mi familia y para muchos de ustedes en esta iglesia. Quisiera decir todo el mundo, pero digo muchos de ustedes, la inmensa mayoría de ustedes, lo que el Espíritu Santo le dio a este siervo de Dios, estoy hablando de Marcos Vidal, se ha convertido en algo nuestro, somos nosotros. La alabanza que Dios le dio a él en el 1996, que fue cuando la escribió,
nos describe a nosotros, nos sentimos identificados con eso. Y pues, por tal razón, pues voy a leer lo que la letra de esa alabanza dice. Aquí estamos, iglesia en sus pasos. Luego de 28 años, aquí estamos. Con la espada de la palabra de Dios en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día. Anhelando verte a ti, esto es Cristo el Señor. Aquí estamos. Aunque algunos ya no están a nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo. Pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca, esta es la iglesia nuestra, hizo agua tantas veces en la noche, en otras palabras, estuvo a punto de hundirse y ya no ser. Y si no se hundió, jamás fue por tu mano, la mano poderosa de Dios bueno y fiel, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión, por tu misericordia. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, conscientes de que siempre habrá un mañana, porque vivimos persuadidos de esto, de que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. En tu nombre y por la fe, en el nombre de Cristo y por nuestra fe en Cristo, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente. Y en algún momento tu figura emerge, la figura de Cristo. No sé cómo, pero siempre estás presente. En el tiempo y el lugar, aquí estamos. Nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca, que es nuestra iglesia, la jornada que hemos tenido que vivir, hizo agua tantas veces en la noche. Y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores, conocedores, seguros, totalmente convencidos de que solo fue por tu gracia. Y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre, en nombre de Cristo y por la fe en Cristo, aquí estamos. Aquí estamos. Gloria a Dios. Miren su Biblia, por favor, el libro de Mateo, el capítulo 10, versículos del 5 al 8. Continuamos en una serie de enseñanzas que hemos titulado Siguiendo los Pasos de Jesucristo. La enseñanza que tenemos para el día de hoy tiene como título lo siguiente: dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos se encuentra en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15. Ese capítulo 15, el asunto que Dios nos presenta ahí es la preeminencia, la importancia por encima de todos los asuntos de la vida del cristiano de la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo da testimonio de cómo ese evento ocurre, de que cómo es cierto, de que cómo Cristo, el Cristo resucitado, se aparece a un sinnúmero de personas, se aparece a los discípulos, se aparece a 500 personas, se aparece a los discípulos, continúa apareciéndose, y Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí por esto.
Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Si usted conoce un poquito de la vida de Pablo, sabe de qué está hablando, ¿verdad? Pero versículo 10, que es el pasaje más importante de mi vida como siervo del Señor, como creyente. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. En el día de hoy vamos a hablar de cómo Dios nos ha llamado a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La palabra de Dios enseña, entre otras cosas, que la persona que sigue los pasos del Señor Jesucristo en su diario vivir es llamado a compartir con otros lo que por gracia ha recibido. No hay opción. There's no way out for that or from that. Okay. La persona que ha sido llamado, ha recibido el llamado inevitable a la salvación, podrá ponerse rebelde, podrá complicarse un poco en su determinación de servir al Señor en una forma u otra, pero tarde o temprano regresa. Y cuando está sirviéndole al Señor en la forma en que debe seguirlo, inevitablemente va a compartir con otros lo que por gracia ha recibido. Esa persona va a querer bendecir a otros porque ha recibido bendición de Dios. Esa persona va a querer ayudar a otros porque consistentemente, diariamente, está recibiendo la ayuda de Dios por gracia. No por nada que esté haciendo, no porque merezca nada, sino recibe la bendición de Dios, recibe la ayuda de Dios diariamente por gracia. Pero más importante para mí, que es el asunto que nos preocupa en la enseñanza del día de hoy, es que la persona que sigue los pasos de Jesucristo va a querer compartir con otros lo que por gracia ha recibido. Yo someto a su consideración que si usted y yo hemos recibido la salvación que Cristo ha ganado para nosotros, por gracia, nosotros vamos a querer compartir con otros inevitablemente, de buena gana, con plena convicción, lo más que hemos recibido por gracia de Dios, que es el perdón. Usted y yo hemos recibido por gracia el perdón de Dios incondicional. Por consiguiente, nosotros vamos a querer perdonar a otros porque Dios nos ha perdonado grandemente. ¿Alguien dice amén, aleluya? There's no way on that. En esta porción bíblica, en Mateo capítulo 10, versículo 8, escuchamos de labios de nuestro Señor Jesucristo al final del versículo número 8, Cristo diciendo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que ahí en sus notas, en la pantalla y en su Biblia, Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8. Antes de leerlo, antes de hacer una pequeña exposición breve del mismo, permita darle un poquito acerca del contexto. En Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8, lo que vemos es al Señor Jesucristo enviando a sus discípulos. Primero los llama discípulos y en el mismo contexto, en el mismo pasaje, los llama apóstoles también. Está hablando de un grupo particular de personas que llenan unas características particulares que en el día de hoy nadie puede llenar. Dice discípulos y apóstoles. Vemos entonces a Cristo enviando a esos discípulos a hacer algo en particular, a predicar. Algo en particular van a predicar y es que el reino de los cielos se ha acercado. Ya lo leímos ahorita, vamos a leerlo ya mismo. Pero este es el contexto. Vemos a Jesucristo enviándoles a establecer la fundación, el fundamento del Evangelio, primeramente por medio de la predicación, y con el propósito de darle autenticidad a ese mensaje, Dios le concede la capacidad de realizar una cosa que usted y yo conocemos como milagros. Hace unos momentos le mencioné el hecho de que por varios años, muchos años, Dios me dio la oportunidad de ser
servirle en el campo misionero en muchos países, muchos de ellos muy remotos. Y yo doy testimonio en el día de hoy de que aún en el día de hoy existen lugares remotos donde el evangelio aún no ha sido predicado, el evangelio verdadero. Y en esos lugares, Dios en su plan soberano da autenticidad al mensaje que se predica por medio de milagros. Dios continúa haciendo eso en esos lugares en particular. Aquí en el versículo número 8 que vamos a leer en unos momentos nuevamente, Cristo dice, de gracia recibisteis, muy importante, preste atención por favor, dad de gracia. Ahora, ¿por qué Jesucristo dice ahí, de gracia recibisteis, dad de gracias? ¿Por qué Él dice eso? Lo dice porque los que tenían ahora el poder para sanar, que eran los 12 que Cristo estaba enviando, ¿verdad? Tenían ahora la oportunidad de enriquecerse financieramente. Y la frase de gracia recibiste, de gracia das, es un recordatorio a ellos de que ese no iba a ser el caso con ellos. Así que permítame brevemente hacer una leve exposición del pasaje. Es Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8. Lo tenemos ahí, está en su Biblia sobre todas las cosas y está en el bosquejo que le dimos al entrar aquí. Cristo hablando, nuevamente, Cristo está dando instrucciones a estos 12 apóstoles, discípulos, mejor dicho, que eventualmente se convierten en apóstoles al ser enviados. En cuanto primeramente a dónde deberían ir, segundo, qué era lo que debían anunciar y tercero, qué era lo que debían hacer. Luego de anunciar lo que debían anunciar conforme a lo que las instrucciones que Cristo les había dado. Así que vemos entonces ahí en el versículo 5 lo siguiente, a estos 12 que están enumerados en los versículos del 2 y el 3 previo y el 4 también, ¿verdad? Envió Jesús, ¿verdad? Y le dio instrucciones, le dio unas restricciones temporales en cuanto a qué iban a hacer, dónde lo iban a hacer, cómo lo iban a hacer. En Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, también dan instrucciones, porque dice, todo poder me es dado, potestad me es dado en los cielos y en la tierra, ir por tanto, ¿verdad? Y hacer discípulos en todos los lugares del mundo, enseñándole las cosas que yo le he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Así que le dio instrucciones Cristo a estos 12 que envió, diciéndole lo siguiente. Mire lo que dice. Por camino de gentiles no vayáis. En otras palabras, eviten entrar en lugares donde se puedan encontrar con personas que sean gentiles. ¿Por qué razón está esa restricción temporera? Pues porque conforme a lo que Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, en el plan de evangelización de Dios era el siguiente. Primero iban a recibir poder y ellos se iban a convertir en testigos, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo hubiese venido sobre ellos y le iban a hacer testigos primeramente en Jerusalén, luego en toda Judea y eventualmente en Samaria y en última instancia hasta el fin del mundo. Así que esa restricción, esa instrucción era temporera, ¿verdad? Y entonces dice, por camino de los gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Okay? Sabemos que los samaritanos era una raza un tanto híbrida, mezclada entre judíos y asirios, y pues Cristo establece que no vayan ahí. Hay una excepción donde Cristo está envuelto. Sabemos en el caso de la mujer samaritana que se encuentra con Cristo en el pozo y usted sabe todas las cosas que Cristo le dice, la mujer se convierte y eventualmente regresa a su Samaria. Y allí empieza a predicar, mucha gente se convierte, Cristo llega y a la gente le dice, ¿por qué no te quedas con nosotros un tiempo? Y Cristo hace una excepción, se queda 2 días con ellos. Pero la instrucción que le está dando es que no vayan a donde haya gentiles, no se vayan donde hay samaritanos, versículo 6, sino id antes, está hablando de la jornada diaria de ellos, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esos son judíos inconversos, ¿ok?
Versículo 7. Dice, y yendo predicar. Predicar quiere decir proclamar algo en voz alta y públicamente. Uno no puede predicar en privado, es públicamente y es en voz alta, ¿verdad? Predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos simplemente es el reino soberano de Dios operando en el corazón del ser humano, aquellos que Él ha llamado, escogido, predestinado desde antes de la fundación del tiempo. La Escritura dice que cuando viniese el Espíritu Santo, entre otras cosas, iba a poner la ley de Dios en sus corazones. El reino de Dios habla también acerca de la redención, la salvación que usted y yo tenemos en nosotros, en Cristo Jesús. También habla acerca de la constitución, el surgimiento, la formación de esto que usted y yo somos parte en el día de hoy, que se conoce como iglesia. Así que la instrucción de Cristo era que ellos fuesen diariamente y que publicaran en alta voz y públicamente el hecho de que el reino soberano de Dios operando en el corazón del ser humano, eso que Dios iba a salvar, estaba próximo a comenzar. Surgimiento de la iglesia. Versículo 8, que es el versículo que nos preocupa más que ninguna otra cosa en la tarde de hoy. Aquí hay unas instrucciones. Sanar enfermos. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Right. Si usted no estaba, eso es relevante. El punto es que, irrelevante, hay que haber dicho. El punto es que esa instrucción que está ahí en ese momento está cogida de la mano con lo que dice en el versículo número 1, y si usted tiene su Biblia abierta, puede leer conmigo fácilmente lo que dice. Entonces, esto es Mateo capítulo 10, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio. Ellos pueden hacer eso, lo que se le está diciendo que debe hacer por esto. Dice, entonces llamando a los 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad para que los echasen fuera. Les dio autoridad para sanar toda enfermedad. Les dio autoridad para sanar toda dolencia. Right? So, vemos entonces en el versículo 8, dado el caso de que se había establecido, ustedes van a recibir, ustedes tienen con ustedes esa capacidad que yo gratuita, porque es por gracia, right? Es por gracia, inmerecidamente. Yo los escogí a ustedes inmerecidamente, y yo les estoy dando estas capacidades para poder hacer todas estas cosas inmerecidamente. Por tanto, como ya se ha establecido que Él le estaba dando ese poder y esa autoridad para realizar esos hechos que violan las leyes de naturaleza, entiéndase milagros, pues entonces en el versículo 8 le dice, ahora bien, luego que ustedes anuncien, ¿verdad?, públicamente la realidad de que el reino de los cielos está cerca, ahora yo les voy a dar a ustedes la capacidad de que puedan realizar estos milagros para, por medio de eso, que le dé autenticidad a lo que ustedes están reclamando. ¿Cuánto dicen amén, aleluya? Así es como es la cosa. ¿Por qué los milagros? ¿Por qué la capacidad de hacer milagros? Es para eso, no es para ninguna otra cosa. Y sobre todas las cosas, no es para hacer dinero. Quizá usted esté visitando aquí, si usted no va a ninguna iglesia, y que a usted le fastidia el hecho de que usted ve por todas las iglesias y ve a todo el mundo pues haciéndose rico, millonario y todo ese montón de cosas. Y quizá usted pueda llegar a pensar de que, wow, eso es lo que supuestamente los cristianos deben hacer. Para nada. Totalmente en contrario a la instrucción que Cristo está dando. Y esa es una de las cosas que queremos destacar antes de entrar en el asunto que nos preocupa en el día de hoy, que es el asunto del perdonar. Entonces dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. En otras palabras, por medio del poder y la autoridad que ya le había sido conferido, otra vez, hagan estas cosas porque el hacer estas cosas le va a dar autenticidad a su mensaje. Y más importante aún, yo quisiera añadir, va a demostrar también el amor de Dios.
Y entonces concluye este versículo número 8 diciendo, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué es lo que recibieron de gracia? ¿Recibieron las bendiciones del reino de Dios? ¿Recibieron la autoridad que Cristo le ofrece de gracia? Gratuitamente, inmerecidamente. Recibieron el poder para realizar su ministerio de gracia. En aquel entonces era muy común que hubiese personas que reclamasen para ellos la capacidad para sanar enfermos y cobraban mucho dinero por eso. Era muy común en aquel contexto cultural de ese momento, personas que ante la incidencia tan enorme de esta condición de salud llamada lepra, pues también reclamaban la capacidad de por distintas formas de curar la lepra y cobraban mucho dinero. Y había personas que estaban dispuestos a pagar lo que fuera con tal de que de alguna forma el hijo que murió, la mamá que murió, la esposa que murió pudiese recibir vida y resucitar. Y lo que Cristo le está diciendo, ustedes recibieron todas estas cosas por gracia y ustedes tienen que darlas por gracia también. De gracia es la palabra que se utiliza aquí. ¿Qué es lo que hay que dar de gracia? Rindan sus servicios gratuitamente, no cobren por nada de estas cosas. ¿Qué es lo que dice? Dad de gracia, ¿verdad? No hagan negocio con las cosas santas de Dios. ¿Alguien dice amén, aleluya? Y sobre todo, de gracia recibiste, lo que quiere decir es que compartan con otros lo que Dios por gracia le ha dado. Right? Y de paso, si usted sigue, tengo un chance para ¿cómo es? Las cuentas claras conservan amistades. Right? ¿Y qué tal entonces que las personas que le sirven el ministerio, los pastores, pues, es correcto que reciban algún tipo de salario? Miren lo que dice, ¿ok? Dice, versículo 9, tiene su Biblia, yo leí hasta el 8, versículo 9 contesta el asunto, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Mire ahora, subraye eso, porque el obrero es digno de su alimento. En 1 Corintios, Pablo dice, el obrero es digno de su salario. Son dos animales distintos. Lo que Cristo está hablando aquí, de gracia recibiste, de gracia da, está hablando de esos que, como no me acuerdo el nombre del profeta en el Nuevo Testamento, que le quiere comprar creo que es a Pedro y a Pablo, el poder, la capacidad de poder hacer milagros, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Cómo yo puedo? ¿Cuánto hay que pagar para yo recibir ese don y yo poder hacer estos milagros? De eso es que está hablando, de ese tipo de personas. Ahora, somos llamados a darle a otros lo que por gracia hemos recibido. Yo quiero en la tarde de hoy, en el poco tiempo que tengo, que nos enfoquemos en darle a otros lo que más usted y yo hemos recibido de Dios y que, como ya señalé, lo más que usted y yo hemos recibido de Dios es el perdón. La cultura donde nosotros vivimos existen muchos mitos y ideas erróneas en cuanto al perdón. Muchos de estos mitos y ideas erróneas tristemente emanan de iglesias que se identifican como iglesias evangélicas, que lo que enseñan, lo que promueven está seriamente alejado de lo que la Escritura enseña. Me parece a mí que es correcto decir que en nuestra cultura el perdón es aplicado en formas indiscriminadas. ¿Sabe lo que es indiscriminado? Perdón. Y por eso el perdón ha perdido su valor. ¿Okay? Antes de entrar de lleno en lo que quiero compartir con ustedes, que ha sido parte de mi vida, ¿verdad? Durante estos 28 años, si hay una cosa que yo tengo claro es que por 28 años Dios me ha perdonado. Y durante 28 años he
tenido la necesidad de perdonar. Porque vivo rodeado de gente imperfecta. Algunos de ellos me han herido accidentalmente, pero muchos me han herido intencionalmente. Y cuando usted es herido intencionalmente, usted es llamado a perdonar. Right? So, me parece entonces apropiado que en un día como hoy, darle cara, ¿verdad? Coger por los cuernos, como dice el americano, un asunto que es un asunto real. Y yo espero que si usted esté visitando aquí con nosotros en el día de hoy, nuevamente gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros, pero preste atención porque lo que estamos compartiendo tiene mucha aplicación para cada uno de nosotros. Las notas suyas, ¿qué no es perdonar? Perdonar no es algo condicional, no es algo que usted se pueda ganar, no es algo que usted pueda controlar, usted pueda comprar, usted pueda negociar, ¿verdad? Perdonar es una cosa incondicional. El perdón bíblico es de esa forma. Por ejemplo, piense, use su mente. Usted sabe que Jesucristo en la cruz del Calvario, entre las cosas que dice, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos saben de eso? Usted lo ha visto de chiquita, las películas que usted vio y todas las cuestiones. Eso es verdad, eso lo dice la Escritura, de esa forma. Ahora la pregunta es, piense, ¿cuántas personas de esas merecían ser perdonadas? ¿Cuántas personas de esas pidieron perdón? ¿Cuántas personas de esas negociaron su perdón? Perdóname, yo te hago esto, perdóname y yo te quito los clavos, perdóname y yo te bajo la... Nadie, cero, nada. Así que perdonar no es una cosa que puede estar condicionado. Yo te perdono, sí. Yo te perdono, ¿cuándo? Bíblicamente hablando. Segundo, perdonar no es restarle importancia a la seriedad de la ofensa. Porque si la ofensa amerita perdón, es porque es algo importante. ¿Alguien dice amén? Me parece correcto traer a su consideración el hecho de que hay que entender que hay una diferencia entre herir, alguien me hirió y alguien me hizo daño. Son dos animales distintos. Herir no es intencional. Usted y yo podemos herir a alguien accidentalmente. ¿Cuántos de ustedes han herido a alguien accidentalmente? Pues claro, todos lo hemos hecho. Y nos ha pasado a nosotros también. Right? Porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, imperfecto. Y podemos herir a personas con palabras y con acciones. ¿Estamos claros? Right? Okay. Pero hacer daño es otra cosa. Hacer daño es intencional. Y cuando se realiza eso, que se hace daño, pues lo que tenemos es perdonar. Si alguien me hiere porque estoy en un mundo imperfecto, porque hablamos fuera de tiempo y a destiempo y hablamos muchas veces sin pensar, pues yo tengo que aceptarlo eso como una realidad. Vivo en un mundo imperfecto, tengo padres imperfectos, tengo un esposo imperfecto, tengo una esposa imperfecta, tengo pastores imperfectos, tengo miembros de iglesia imperfectos y por consiguiente la posibilidad de que nos podamos herir mutuamente es real. Amén. Pero otra cosa es hacer daño intencionalmente. Y cuando el daño es intencional, lo que requiere es esto, que es lo que más Dios nos da a nosotros, que se llama perdón. Bíblicamente definido. Tercero, perdonar no es continuar una relación sin efectuar ningún cambio. Agárrese bien. Perdonar no es lo mismo que restaurar, y estoy hablando ahora específicamente en el contexto de una relación. Restauración es algo, y eso hemos hablado la saciedad de nuestra iglesia en infinidad de ocasiones, y si alguno de ustedes está en una circunstancia donde necesita algún tipo de dirección, de guianza o de consejería, o lo que usted le quiera llamar, ¿verdad?, con relación a este asunto, pues usted se me acerca y hacemos un appointment y hablamos, yo me siento con usted y le explico la diferencia en que hay entre una cosa y la otra. Por ejemplo, restauración es una cosa que requiere ciertos detalles. Por ejemplo, requiere arrepentimiento. Requiere demostrar que hubo unos cambios genuinos. Muchas veces requiere restitución.
¿verdad? Y esa restitución se realiza cuando y cómo y donde sea necesario hacerlo. Y sobre todo requiere una reconstrucción de confianza. Y esa reconstrucción de confianza es una cosa que toma tiempo y toma esfuerzo. Así que no estamos hablando, decimos perdonar, es reconciliación. Son dos cosas totalmente distintas. No solamente eso, sino que preste atención, que es importante. Y por eso está aquí en el día de hoy. Para escuchar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La Biblia enseña que si alguien me ofende repetidamente, ¿qué? Yo le voy a poner un límite de 7 veces, y si tú 7 veces me ofendiste, de ahí de la octava para adelante no te voy a perdonar. Incorrecto totalmente. Y si usted ha leído un poco de la Escritura, sabe que es un disparate lo que acabo de decir. ¿Por qué razón? Pues porque lo que la Escritura enseña es que si alguien me ofende repetidamente, yo estoy en la obligación de ¿qué? De perdonarle repetidamente. Si bien eso es cierto, también es cierto que yo no estoy obligado a continuar a confiar instantáneamente en esa persona y confiar instantáneamente en esa persona como si nada hubiese sucedido. Son dos cosas distintas. All right? ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? So far, so good. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Valió la pena. Right? Valió la pena haber venido por lo menos hasta ahora. Right? Vamos a ver cómo sale la cosa. Otra cosa que también podemos decir sobre este asunto es que perdonar no es olvidar lo que sucedió. All right? De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Lo más que yo he recibido de Dios es perdón. Y yo tengo que dar perdón de gracia en la misma proporción que Dios me ha dado, sin límites. Pero tengo que ver cómo que funciona la cosa. Porque hay toda clase de ideas erróneas, misconceptions, diríamos en inglés, sobre lo que es forgiveness in reality is. Así que no es olvidar lo que sucedió. De paso, cuando usted y yo tratamos de olvidar algo, nos estamos enfocando en la cosa que queremos olvidar, y eso lo hemos visitado desde el 1997 3 millones de veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque esa es la realidad nuestra, ¿verdad? Y en una iglesia, esta iglesia no es la misma iglesia que empezó en el 1997, se llama En sus Pasos, ¿verdad? Y creemos en la Biblia, todas esas cuestiones, pero los que están aquí son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los que estaban en el 1997. Y a cada 2, 3 o 4 años hay una inmigración y hay un cambio y la gente se casa y se van. Y esto es una iglesia nueva. Es la misma iglesia, pero es una iglesia nueva. Amén. Y por eso se requiere paciencia de los que son miembros de la iglesia, que llevan mucho tiempo en la iglesia, en entender que es necesario que se revisiten ciertos asuntos, ciertas enseñanzas periódicamente. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. All right. Ahora, erróneamente muchos cristianos piensan que perdonar y olvidar es mire esto, para algunos cristianos perdonar y olvidar, quizás usted es uno de esos o una de esas, y usted necesita ajustarse a bien vivir y reconocer que es un disparate lo que usted está pensando o diciendo, ¿right? ¿Qué es? Muchos cristianos piensan que perdonar y olvidar es la más grande evidencia de madurez cristiana. Usted es un verdadero cristiano maduro cuando usted puede perdonar y olvidar. Eso es un soberano disparate. Han pasado 28 años. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, teenagers, lo que sea, han pasado por nuestra iglesia, distintos países, distintas culturas, distintos niveles educacionales, distintos niveles sociales, de toda clase. En esos 28 años son muchas las personas que se me han acercado y en una forma u otra me han dicho, hermano, ustedes saben que yo soy tan feo como tan franco, ¿right? Yo no estoy pretendiendo que yo soy la última Coca-Cola en el desierto porque no la soy, y que tampoco soy la cuarta persona en la Trinidad porque no lo soy, ¿right? Soy alguien que como usted y como cada uno de ustedes estoy en construcción. Que tengo batallas, que tengo luchas, que fallo, que me enfogono, que me entristezco, que me deprimo, que todo ese montón de cosas. ¿Right?
Y muchas personas me han escuchado hablar en cierta forma en un momento, y muchos se me han acercado y me han dicho cosas como esta: hermano, usted necesita ser lo suficiente maduro para poder olvidar las cosas que le han hecho, suficiente maduro, ¿verdad? Para poder usted olvidar lo que usted ha hecho que le hace sentir tan culpable. Personas que en su mejor intención me han dicho cosas como esa. No. Yo someto a su consideración que el asunto de olvidar es algo que no invierta su tiempo en eso. Porque mientras más usted trata de olvidar, más se está acordando de lo que pasó. How you do that? Right? En última instancia, ya yo lo que digo cuando me dicen así, digo, ok, chévere, ¿cómo se hace? Explícame, ¿cómo es? ¿Cómo es que es la cuestión? ¿Cómo se hace eso? Right? Hay algo mejor que tratar de olvidar, es que recordar y no sentir dolor. Esa es la meta, recordar y no sentir dolor. Y no solamente eso, yo antes decía, es mejor recordar y no sentir dolor, y me quedaba ahí. Pero hay algo que va después de eso, que es poder ver cómo Dios, por medio de esas heridas, esa maldad, ese daño intencional, ha creado algo bueno en mi vida. Cómo mi carácter ha sido fortalecido. Porque si yo soy hijo de Dios, pase lo que pase, Dios va a continuar haciendo su obra en mí. Right? Y si el hijo mío es por la culpa, por lo que yo he hecho, pues Dios se va a encargar de hacer lo que sea, y Dios va a realizar su propósito, que es ¿cuál? ¿Cuál es el propósito de Dios con todos los que Él ha salvado? Conformarnos, hacernos más y más a la semejanza de Cristo. Amén. Que el carácter nuestro se parezca más al carácter de Jesucristo. Poder enfocarme como Dios, sobre todas las cosas, esto es importante, familia, como Dios me ha convertido en una persona, ¿verdad?, más sensitiva al dolor ajeno. Como ese evento, ese daño que se me quiso hacer, que se me hizo, ¿verdad?, intencionalmente, cambió la dirección de mi vida para mi bien. Eso es mejor que tratar de olvidar. Enfocarme en eso. Como las cosas que tengo, gloria a Dios, como las cosas que en el día de hoy tengo, no las hubiese tenido si ese daño que se me hizo anteriormente no me lo hubiesen hecho. Porque como resultado de toda esa maldad en mi contra, muchas cosas Dios ha provisto para mi vida. La otra cosa que tenemos ahí, perdón no es mi derecho si no fui la persona ofendida. En esta semana sucedió algo muy trágico aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. La muerte de un individuo. ¿Alguien me dice el nombre? ¿Cómo? Charlie Kirk. Todo el mundo lo sabe. ¿Ay? Y lo que sucedió es trágico. Yo no escuché las expresiones de su esposa, pero tengo entendido que entre las cosas que dijo, expresó su deseo de perdonar, expresó su disposición, ¿verdad?, a no dar maldad por mal, right? Okay. Quizás algunos de ustedes no habían nacido. Some of you, quizás you were not even born, young people. Pero en abril 19 de 1995, aquí en este país, en la ciudad de Oklahoma, hubo un acto terrorista donde 168 personas, la inmensa mayoría de ellos personas cristianas, como por lo menos 2 docenas o 3 docenas de ellos, niños, fueron asesinados, murieron en una explosión. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Right? Sí, no son muchos. Did that really happen? It did happen. All right? Okay. Y yo recuerdo como hoy el día que eso sucedió. Y recuerdo como hoy, como inmediatamente que eso sucedió, empezaron a decir que habían sido unos terroristas del Medio Oriente. Y como pasado unas cuantas horas se descubrió que no habían sido ningunos terroristas del Medio Oriente. Había sido una persona que en gran medida
compartía los mismos valores que yo compartía. Las mismas creencias que yo compartía. ¿Por qué menciono eso? Menciono eso porque yo recuerdo como ahora, escuchar a uno de los mejores predicadores que había aquí en los Estados Unidos en aquel entonces, Adrian Rogers, hablando sobre un asunto como este y haciendo referencia a ese evento y a lo que sucedió. Lo que sucedió fue que en esos días, luego de eso, que vino el juicio y toda la cuestión y se descubrió toda la cuestión y se descubrió que había sido Timothy McVeigh y él se expresó como se expresó y dijo lo que dijo y toda esa cuestión, ¿verdad? Todo el país estaba bien enraged, bien molesto con ese individuo. Y en unas vistas públicas que hubo en el Congreso de los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, hubo unas protestas afuera y había un individuo con un cartelón que decía lo siguiente: yo he perdonado a este hombre, Timothy McVeigh, que fue el que puso la bomba, y usted tiene que hacer lo mismo. Eso es lo que el letrero decía. Lo que Adrian compartió en ese momento era que ese hombre no tenía el derecho a hacer eso. ¿Y qué es lo que estoy diciendo en este momento? Perdonar no es mi derecho si yo no fui la persona ofendida. Eran los familiares de la gente que murió en la explosión en Oklahoma los que estaban en la posición de ofrecer perdón. That's the point. ¿Y por qué? ¿Cuál es el asunto? Es este, familia. El asunto es que como todas las cosas aquí en la cultura que nosotros vivimos, que hay tantas cosas buenas, muchas de las cosas buenas se trivializan. ¿Sabes lo que es trivializar? Que carecen de significado. It's used in such a vain manner, that no longer means what was intended to mean. Right? Y el principio es que el perdón verdadero no es algo barato, que se reparte así porque sí, para que otras personas se sientan bien. Pues yo te voy a perdonar. Oye, estás perdonado. Pues no es de esa forma. Ahora, ¿en qué consiste el perdón verdadero? Gracias por preguntar. Rapidito, escriba esto si quiere, ¿verdad? No está obligado o obligada. Lo más básico, lo más fundamental es recordar que yo he sido perdonado en grandes proporciones. ¿En qué consiste el verdadero perdón? ¿Verdad? En recordar cuánto he sido perdonado. Es la instrucción que Dios nos da a través de Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, ser bondadosos unos con otros, cantamos de la bondad de Dios, porque Dios es bondadoso con nosotros. Amén. De gracia recibiste, de gracia dar. Dios es bondadoso, Dios es bondadoso, Dios es bondadoso, Dios es bondadoso. Pues, ¿y qué se supone que yo haga? Porque sea bondadoso con todo el mundo. De gracia recibí, de gracia pues tengo que dar. ¿Okay? Antes, ser bondadosos unos con otros, misericordiosos. Y mire lo que dice luego, usted lo sabe, estos son pasajes que simplemente los leemos porque están ahí y nos basamos en ellos para decir lo que estamos diciendo. Perdonaos unos a otros, ¿cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. De gracia recibiste, de gracia da. Ahora mire para acá, por favor, porque aquí es donde la cosa se pone difícil y aquí es donde, pues, como siempre decimos, amén, gloria a Dios, aleluya, ay, alaba lo que Él vive. Pero entonces, de momento hacemos, ¡pup! Esto no. Y nuestra insistencia es que pues reconozcamos que esa es nuestra tendencia, familia. Eso es lo que nosotros hacemos mayormente. Escogemos qué son las cosas que vamos a recibir, pero hay otras cosas que no. Y como se ha dicho por siglos y siglos y siglos, tratamos la palabra de Dios como si fuera un menú en un restaurante. Dame la hamburguesa, pero no me le pongas mayonesa, no me le pongas cebolla, no me le pongas aquella otra cuestión, pero dame la hamburguesa, ¿right? Dame el perdón de Dios si lo recibo, pero no me le añadas nada de esas cosas. Y entonces, pues, por eso es que Cristo dice, yo quiero que la gente que adore a Dios, Dios quiere que la gente que le adore, lo adore en espíritu y en verdad, con la actitud correcta, con la disposición correcta.
Tú y yo tenemos que recordar que tú y yo no hemos sido perdonados porque usted y yo no los merezcamos o porque no los hayamos ganado. ¿Okay? La palabra enseña que somos perdonados cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto? Si tú y yo no nos sentimos, y esto es nuevamente, estamos lloviendo sobre lo mojado, porque en el día de hoy, celebrando 28 años de aniversario, tenemos que ir y volver a repetir algunas cosas que han sido fundamentos para nuestra vida, que podamos estar hasta aquí estamos. Hemos llegado hasta aquí porque como iglesia nos hemos insistido en no solamente proclamar estos principios, sino clamar a Dios que tenga misericordia y nos dé de su gracia. De gracia hemos recibido, de gracia das para poder vivir la vida cristiana rodeado de gente imperfecta, delante de mí, detrás de mí, por todos lugares, gente imperfecta. Que si voy a convivir con ellos, pues definitivamente muchas veces me van a herir accidentalmente y como también sucede muchas veces intencionalmente. Porque todos nosotros estamos en un proceso de santificación y tenemos toda clase de enemigos, sobre todas las cosas. Tenemos el enemigo mayor dentro de nosotros, que somos nosotros mismos, nuestra carne. Todos esos aspectos de nosotros que están centrados en nuestra forma de pensar, que todavía no han sido regenerados. Y que son los que nos motivan y que sintamos rabia, ira, indignación y actuamos y hablamos y decimos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y que no tienen espacio en la vida del creyente. ¿Alguien dice amén, aleluya? Esa es la realidad. El punto es que si usted no se siente perdonado, usted no va a querer perdonar a otros. El punto que es, si usted es duro con usted mismo, usted va a ser duro con otras personas. El punto es que mientras más perdonado por Dios usted se sienta, más fácil le será perdonar a otros. Porque darle a otros lo que tú y yo no hemos recibido es difícil. ¿Right? Si yo estoy consciente de todo lo que Dios ha hecho conmigo, del montón de veces que Dios me ha perdonado, de la consistencia de Dios antes de Cristo, después de Cristo y la certeza de que Él siempre me va a perdonar, pues entonces yo soy más propenso a perdonar a otros. Dar misericordia a otros sin estar consciente de que he recibido misericordia es difícil. Dar gracia a otros es difícil si yo no estoy consciente de la gracia que yo he estado recibiendo de Dios. Segundo, ¿en qué consiste el verdadero perdón? Dejar a un lado mi derecho a desquitarme. Right? Romanos 12:19 que usted conoce. La instrucción es clara. No se ven en ustedes mismos, amados míos, está hablando de la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? Cristianos. Levante la mano si usted es cristiano de verdad. Right? Pues eso tiene que ver con usted. Right? Usted no le puede pedir al esposo suyo que no es cristiano, que no ha profesado fe en el Señor Jesucristo, que no se vengue, porque naturalmente eso es lo que Él va a querer hacer. ¿Right? Y usted lo que va a estar haciendo es simplemente pues creando una situación de tensión y discusión, irritación y fricción en su hogar, porque usted le está pidiendo a una persona que no tiene la capacidad para entender o hacer eso, que haga eso. Amén. Amén. All right. Okay. So, Romanos 12:19. No se ven en vosotros mismos, amados cristianos, dejen lugar, denle espacio a la ira de Dios, porque Dios está ahí, ¿sabes? El pecado tiene que ser pagado. Right? Dios va a enjuiciar el pecado. En la cruz del Calvario o en mí, si no me he acogido a la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, si no he creído en la redención que solamente puede ser ganada a través de la fe en el Señor Jesucristo. Escuche, yo creo que la vida es difícil, definitivamente. No creo, estoy seguro que la vida es difícil. ¿Okay? Y pues una de las experiencias más difíciles de nosotros procesar en nuestra vida es pues
Cuando usted descubre que alguien intencionalmente quiere hacerle daño, right? Okay. Es difícil, ¿verdad? Y pues hemos sido programados por nuestra naturaleza a querer desquitarnos, arreglar cuentas, ¿verdad? Vengarnos. Yo creo que la esencia del perdón, en su esencia, no es muy complicada. Perdonar es simplemente ceder mi derecho a desquitarme. Requiere ceder mi derecho a vengarme y dejar las cosas en las manos de Dios. Muchos de nosotros correctamente, aunque incorrecto, hemos dicho, eso no es correcto, ¿verdad? Perdonar de esa forma. Y lo que alguien me dijo hace mucho tiempo, que me confrontó, ahí, Dr. Robert White. Pero that's not fair. That's not correct. Eso no es correcto. Y su respuesta, siendo Dr. White como él era, es, Brother Edwin, who told you that forgiving someone is correct? Right? ¿Quién te dijo a ti que perdonar a otra persona era lo correcto? What makes you think que eso es lo correcto? Right? Lo que es correcto es justicia. Si la hiciste, la pagas. ¿Cierto o cierto? Cierto, claro que sí. Es lo que la gente, usted y yo, nos merecemos. Pero perdonar es dar gracia. Y tú y yo debemos dar por gracia lo que hemos recibido. Amén. Por eso es que estamos hablando de este asunto. Dar por gracia lo que nosotros hemos recibido. Otorgar lo que la gente no se merece. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque no me da lo que yo me merezco. ¿Y qué es lo que yo me merezco? Lo mismo que cada uno de ustedes se merece. La justicia de Dios. ¿Amén? No, pero pues espérate. No diga amén porque todo el mundo está diciendo amén. Pero yo no dije amén, me van a estar mirando y van a pensar que yo... No, o sea, el hecho es, mire, la realidad es esta. El hecho es que la mayor parte de nosotros no nos vemos como personas que merecemos justicia. La realidad es que muchos de nosotros vivimos nuestra vida con un ego inflado. Tenemos una opinión exagerada de nosotros mismos. Y por eso es que tenemos dificultad perdonando, porque en el momento en que nosotros tenemos una opinión realista de lo que en realidad nosotros somos, en base al comparar lo que Dios es, el estándar que Dios ha establecido para nosotros, la dificultad para perdonar se va por el piso, desaparece. La vida no es justa, pero yo sé porque la Escritura lo enseña, que Dios un día va a arreglar cuentas. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces la pregunta entonces para mí es lo que me dio Dr. White. You believe that, Brother Torres? Of course. Praise the Lord. But then, who's better fitted to do that? ¿Quién está en mejor posición para arreglar cuentas? ¿Tú o Dios? ¿Quién? Dios. Tercero, ¿en qué consiste el verdadero perdón? En pagar bien por mal. Es Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Dice, y usted sabe esto, y no estamos haciendo una exposición de la palabra de Dios, palabra por palabra, principio, simplemente estamos citando lo que la Escritura dice en una forma simple y sencilla que deja ver que esto es lo que Dios dice y espera de cada uno de nosotros. Versículos 27 y 28 de Lucas 6. Pero a vosotros los que oís os digo, amar a vuestros enemigos. ¿A quién es que vamos a amar? A los enemigos. ¿Hacer bien a quiénes? A los que me odian. Bendecir a los que me ¿qué? Úpale. Orar por los que ¿qué? Vamos a ser cierto. Dígame si o no es cierto que nosotros hacemos precisamente todo lo contrario. Dios te bendiga. Ahora, el perdón que la Escritura nos dice, mire para atrás, perdón no es algo condicional. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué? No es condicional, porque el perdón bíblico es incondicional. Right? Pero yo soy cristiano, yo he perdonado, pero el perdón que tú estás ofreciendo por algo no te funciona porque está condicionado. Y el perdón bíblico no lo es.
Perdón incondicional en esencia es hacer bien a quien me ha hecho mal. Bendecir por el que me ha hecho mal, orar por el que me ha hecho mal, dar gracias al que me ha hecho daño, ser amable, no hipócritamente. Yo sé que me estás pasando por la piedra y yo voy a hacer todo lo posible para orar por ti, yo voy a hacer todo lo posible por hacer todo lo que yo pueda para ayudarte, para tratarte respetuosamente. Tú hablas mal de mí, yo hablo bien de ti. That's what it's saying here, okay? Quizás usted dice, es imposible para mí darle estas cosas a esa persona que me ha hecho tanto daño. Totalmente de acuerdo, es imposible hacerlo a menos que usted y yo hagamos algo. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer que puede darnos la capacidad para darle esas cosas a esa persona que me ha hecho tanto daño? Esto, dejar. Aquí es donde la cosa se me complica a mí, porque yo lo sé, y yo lo he predicado y lo he enseñado, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Dejar que el amor de Dios penetre cada fibra de mi ser. Eso yo no lo puedo hacer, pero yo tengo que dejar, yo tengo que orar, yo tengo que clamar, right? Yo tengo que diariamente lavarme los pies, ¿te acuerdas? El que está limpio no tiene que bañarse, ya está bañado, está limpio, pero tiene que lavarte los pies todos los días. Todos los días clamar a Dios, Señor, ayúdame por favor, Padre Santo. 1 Corintios 13:5, usted lo conoce, usted quizás lo tiene en alguna ilustración en su casa. Esto es lo que dice. El amor, bíblicamente definido, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Número 4, por favor, estamos terminando, me quedan unos cuantos minutos. Otra cosa que el amor, nuevamente, el verdadero perdón consiste en perdonar vez tras vez. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, ya lo dijimos ahorita. Y Cristo le dijo, no te digo 7, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así la pregunta delante de nosotros es ¿hasta cuándo tengo que seguir perdonando? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener una respuesta válida, firme, segura a esa pregunta? Can I see your hand? ¿Hasta cuándo tengo que seguir perdonando? Right? ¿Hasta cuánto tengo que seguir perdonando? La respuesta es esta, si quieres escríbelo por algún lado. Tienes que seguir perdonando mientras el deseo de vengarse esté dentro de ti. Amén. Mientras el deseo de vengarte esté dentro de ti, tienes que seguir perdonando. Ahora estoy hablando por experiencia propia. Right? Ustedes saben que mi formación académica o mi preparación académica fue en el ramo de la psicología. Y yo fui a la universidad, yo me gradué, fui a la escuela graduada y continué estudiando comportamiento humano, profesional de ayuda, entonces un número de cosas, pero yo no soy psicólogo, pero yo sé cómo funciona la cosa, ¿verdad? ¿Okay? Y yo sé que hay cosas que envenenan a uno, una de ellas es una cosa que se llama resentimiento, amargura, rencor, right? Sentido de culpa, todos esos sinnúmeros son realidades en la vida de los seres humanos y pues así es como es, right? Y que cada uno de nosotros pues tenemos que darle cara a eso, pues porque ninguno de nosotros somos perfectos y vivimos rodeados de gente que no son perfectas y unos me van a herir a mí y yo voy a herir a otro y si yo no brego correctamente con eso, pues yo voy a terminar amargado, resentido dentro de mí y con sentidos de culpa y voy a estar actuando, haciendo cosas y malcriando a mis hijos y bregando incorrectamente con mi esposo y mi esposa que no tiene que ver nada con lo que ha pasado conmigo. Pero como yo estoy resentido, amargado por lo que me pasó, que me hicieron allá y tal cosa, pues mi relación con esta persona que decidió unirse conmigo porque me ama y todas esas cuestiones, es una locura. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? All right. Yo he tenido que luchar con eso y continúo luchando en el día de hoy. Porque con el día de hoy continúo rodeado de personas que son imperfectas como yo.
Son muchas las veces que he orado, Señor, yo sé que el resentimiento es algo que me hace daño porque yo se lo he enseñado y se lo he mostrado a docenas, cientos de personas. Yo sé que a los ojos tuyos es un pecado porque tú no quieres que yo viva con este resentimiento, eso es contrario a lo que tú has encendido. Yo sé que yo necesito perdonar a fulano de tal. Y yo en este momento lo perdono. Yo sé que eso es lo que yo tengo que hacer. Problema. 5 minutos después de eso, el deseo de desquitarme vuelve a mí con la misma intensidad. ¿Qué hago? Simplemente, cada vez que venga eso a mi memoria y yo me siento en la forma que me siento, yo repito el proceso. Señor, hoy perdono a fulano, hoy perdono a fulana, hoy perdono a fulano, hoy perdono a fulana. ¿Right? Y ese ha sido el procedimiento que Dios me ha enseñado y en el día de hoy, pues, te voy a decir, tú sabes, que yo olvidarme de lo que se me ha hecho, olvidarme de lo que yo he hecho para nada, está presente. Lo que le puedo decir es que el dolor ya no está. Amén. El deseo de quitarme desapareció por todo lo contrario. Lo que siento es el deseo de hacerle bien y abrazar y ayudar y orar y interceder y buscar la forma en que puedo ayudar a esas personas. Pero es un proceso. Right? Déjeme darle un poquito de ayuda en este particular. Y esto no es una cosa que emana directamente de la palabra de Dios, pero Dios nos ha dicho que seamos prudentes, right? ¿Okay? Que seamos mansos como corderos o palomas, pero prudentes como serpientes, ¿sí o no? Right? Okay. Muchas veces ir directamente a la persona que le ofendió a uno, presta atención por favor, quizás esto es lo que usted necesita escuchar, y ofrecerle perdón a esa persona que le ofendió a usted, no siempre es lo más aconsejable, no siempre es lo más práctico, no siempre es posible. ¿Right? Porque muchas veces la persona que le hizo daño a usted y que usted quiere decirle yo te perdono, continúa siendo hostil. Y eso no va a producir nada bueno. Por eso uno tiene que tener la mente de Dios, buscar la mente de Dios, discernimiento, asegurarse que el consejo que está buscando sea de personas que piensen bíblicamente. Right? Perfectas no son, pero piensan bíblicamente, conocen lo que la Escritura dice. Right? Quizás la persona no se acuerda del asunto y tú vienes y le traes esa cuestión. No good. All right. Now, agradecido a Dios por el grupo de personas que Él ha querido traer aquí a esta iglesia en el día de hoy. Y yo estoy totalmente seguro que un grupo como este, muy buena asistencia, alabado el nombre del Señor. Hay muchos que están cargando con heridas. Algunas de ellas son superficiales, otras son bien profundas. Algunos de ustedes han estado cargando con su dolor por muchos años. Mi pregunta antes de concluir es esta. ¿Qué usted piensa hacer con el resto de su vida? ¿Qué usted piensa hacer con su vida? Alguien le invitó y usted está, mire, este señor está escuchando, parece que el que me invitó le dijo, mira, voy a traer a fulano, oye, háblate de esto, di esto, y no, parece como si fuera así, pero no es así. Nadie me ha hablado, se lo juro, digo la verdad, nadie se me ha acercado a decir nada, right? Okay. Pero quizás usted sienta que es de esa forma, all right? Si usted piensa, tú dices eso porque tú no sabes. Tú dices que debo perdonar porque si tú supieras lo que yo tengo que perdonar, lo más probable es que no dirías eso. ¿Right? Tú no sabes lo que esa persona me ha hecho a mí y tú no sabes por la cantidad de tiempo que me lo ha hecho, no solamente a mí. Sí, se lo ha hecho a mis hijos, se lo ha hecho a mi madre, se lo hizo a mi esposo, se lo hizo a mi esposa, y eso es pero por mucho tiempo. You don't know. Así que concluimos nuestra enseñanza, un par de cositas más en esto. ¿Por qué ofrecer perdón y gracia a otros? Los que son parte de esta iglesia conocen lo que voy a decir en este momento. Primero,
¿Por qué ofrecer perdón y dar gracia a otros? Porque Dios me ha dado de su gracia. Ya el pasaje que vimos ahorita en Efesios capítulo 4, versículo 32, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os ha perdonado Dios a vosotros en Cristo Jesús. Y la realidad es que yo nunca tendré que perdonar a nadie más de lo que Dios me ha perdonado a mí. ¿Alguien dice amén? That's the issue, right? ¿Alguien dice amén? Sí, no se canse, estamos ya mismo terminando. Y quizás lo que usted y yo tenemos que hacer es detenernos un momentito ahí donde usted está y dice, espérate, y Señor, ayúdame para ver, tú sabes, este ejercicio lo hice yo esta mañana. Detenerme, estoy leyendo estas notas que estoy compartiendo con usted y me detuve aquí, ¿verdad? Okay. Y el Señor, ayúdame, trae a mi mente el montón de veces que tú me has perdonado a mí y de las cosas horribles que tú me has perdonado a mí. Las metidas de pata que yo he hecho y que bien rebeldía abierta que yo te he hecho y tú me has perdonado. Y pues usted le pide a Dios cosas como esas, Dios se las va a conceder. Right? ¿Por qué ofrecer perdón y gracia a otros? Porque Dios me ha dado su gracia. Segundo, porque si no lo hago, la otra alternativa es amargura. Right? Y eso sabemos que la Escritura dice que no tiene espacio en la vida de nosotros. Hebreos 12:15 dice, procuren que nadie le falte la gracia de Dios, ¿right? A fin de que, este es el propósito, que tenga más de la gracia de Dios, más de la gracia de Dios, más de la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, o que brote en vosotros raíz de amargura, dicen otras traducciones, que hace daño y envenena a la gente. Subraya todo eso. Esa es la alternativa. Si no perdono, eso es lo que me espera. No tengo otra opción. No hay un punto medio ahí que me voy a quedar en un estado ahí estático. No. O perdono o me convierto en una persona amargada y resentida. Como hemos dicho también en 3 millones de veces, pues el resultado va a ser, si me convierto en esa persona amargada, voy a terminar solo o sola. Porque son pocos los seres humanos que les gusta estar rodeados de personas amargadas y resentidas. Sabemos que la amargura es una emoción sumamente dañina, mejor dicho. Y el mismo profesor, Dr. White, me acuerdo como ahora, Taurus, grow up, ¿eh? Crece. Why are you so bitter about that? Why you allow yourself to be so resentful? You're not smiling anymore. Right? And that person, because he knew the person, perdóname, español, y la persona esa, ¿verdad? Tú sabes, que estaba hablando con él, estoy hablando del seminario, familia, ¿ok? Así que ninguno de ustedes estaba envuelto en ese guiso, ¿ok? Pues esa persona está feliz y contenta, se va de vacaciones, va por un crucero y tú aquí todo resentido, todo amargado. Right? Y me dijo, that's foolishness. You allow someone who hurt you in the past to continue to hurt you in the present. Not so good. Así que el resentimiento no puede cambiar a nadie, el resentimiento no resuelve el problema, el resentimiento no me va a hacer sentir mejor. Son venenos, resentimiento y amargura son sinónimos. Son venenos que solamente pueden envenenar mi vida, pero preste atención, no solamente van a envenenar mi vida, van a envenenar la vida de mi familia. Van a envenenar la vida de mis hijos. Y por ahí podemos seguir añadiendo. Y tercero, ¿por qué ofrecer perdón y gracia a otros? Porque es lo que Dios espera de mí. Eso es lo que Dios espera de mí. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Gloria a Dios, qué chévere. It's beautiful. Cuando uno pregunta cuántos quieren hacer la voluntad de Dios. Fíjate, no estoy preguntando cuántos de ustedes hacen la voluntad de Dios. Estoy preguntando cuántos quieren hacer la voluntad de Dios. Porque ahí está el issue. Ese es el issue. Empieza por eso, con el querer. Pon Dios en mí, el querer. Clama a Dios por eso. Él se encargará de hacer lo que sea necesario. Mateo capítulo 6, 14 y 15. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Hay personas que aún cuando escuchan cosas como esta insisten en el decir, pues yo, fine and dandy, but I'm not going to forgive so and so, a tal o cual persona. Yo nunca podré perdonar a esa persona. ¿Okay? Y no voy a perdonar a esa persona. Pues ojalá que conforme a lo que este pasaje dice, pues que Dios te ayude a ser perfecto el resto de tu vida. Aquí lo que voy a decir en este momento me incomoda a mí, pues porque yo lucho con él, lo que voy a decir en este momento. Pero es que yo no tengo deseos de perdonarlo o perdonarla. Hágalo de todas formas porque eso es lo que es correcto. Aunque no tenga el deseo. Y entonces clamamos a Dios para que ponga a mí en el deseo de hacer lo que tenga que hacer. Présteme atención ahora. Si no me ha prestado atención, présteme atención en este momento, por favor. Porque aún pues, puede tener la oportunidad después de mirar o escuchar esto por internet o las redes que sean, las fuentes que sean. La persona que no se desprende de su dolor por medio del perdón incondicional, que es el perdón que estamos hablando hoy, que usted ha recibido de Dios. El problema es que usualmente terminan haciendo lo mismo que le hicieron a ellos. That's bad news. Usted va a terminar pareciéndose a la persona que le hirió a usted. La Biblia y aún la sabiduría humana enseña que usted y yo tendemos a gravitar alrededor de las cosas en las cuales nosotros nos enfocamos. Y por ende, vamos a terminar convirtiéndonos en las cosas alrededor de las cuales precisamente gravitamos. Principio que usted, quizás, ¿verdad? Por lo menos algunos de nosotros, porque estamos interesados en muchos filósofos y muchas cuestiones así, pues principios filosóficos, si se puede llamar de esa forma, que dice que lo que se resiste, persiste. Y entonces termino siendo lo que estoy resistiendo, actuando conforme a lo que estoy resistiendo. Hay una alternativa por medio del perdón incondicional. Let it go. Despréndase. Déjelo ir. Brother John. God is good. All the time. Just hang in there. Hang in there. Espera. Con calma. No empiece a guardar, por favor. Just give me a second. All right. Esta es la parte importante ahora. ¿Ok? All right. Mi trabajo es hacer lo posible. Y el trabajo de Dios es hacer lo imposible. Right? El asunto que hemos hablado en la tarde de hoy es un asunto que yo entiendo que es un asunto prioritario, que tiene prioridad. Son 28 años pregando con seres humanos imperfectos como yo. Pregando con seres humanos que sencillamente me han herido. Right? Pero pregando con seres humanos que muchas veces intencionalmente me han querido hacer daño. A mí, a la iglesia, a mi familia. El asunto de perdonar ha sido un asunto real para mí, para mi esposa, para mis hijos, a través de todos estos años. ¿Okay? Y nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones con la necesidad de perdonar cuando la realidad es que no tenemos el deseo de hacerlo. Pero lo hemos tenido que hacer, porque es lo que la palabra de Dios dice. Y es probable que algunos de ustedes, los que se encuentran aquí, han escuchado todo esto acerca del perdonar, pero usted tiene a alguien ahí, tienes una imagen en la cabeza, en la mente tuya. Right? Tienes un incidente, tienes una acción, tienes una traición, tienes un abandono, tienes lo que sea. Right? Que tú dices, este sí, pero aquello no. Right? No solamente eso, es probable que algunos de ustedes digan, por más que, pastor, yo quiero, pero por más que yo quiero, no puedo perdonar. Es que el del dolor es demasiado fuerte.
y yo no tengo la capacidad de perdonar a esa persona. Los que conocen un poquito de la Biblia, que han podido conocer a Cristo personalmente, saben lo que voy a decir a continuación. Y yo simplemente lo que hago en este momento es hacer lo posible. Dios solamente puede hacer lo imposible, es refrescar y capacitarle a usted para poder apropiarse y agarrarse y nuevamente, de una forma fresca, ¿verdad?, apropiarse de la verdad bíblica. La capacidad para perdonar yo no la tengo. Y por eso es que necesito más que ninguna otra cosa a Jesucristo en mi vida. Sobre todo el amor de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sabes? No. Yo sé lo que es el amor de Jesucristo. Yo sé lo que la Biblia dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, de forma tal que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo sé lo que es el amor de Jesucristo. Yo sé cómo se expresa, ¿right? Yo sé que el justo, el perfecto, el puro, cogió todo mi pecado, ese glorioso intercambio donde todos mis pecados les son imputados a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y su obediencia y su pureza y su justicia y su santidad me es imputada a mí. Eso es el amor de Dios, ese es el amor de Cristo. Pero otra cosa es saber eso, otra cosa es apropiarme de ese amor, que se convierta en una realidad que me permite ver la vida desde una perspectiva distinta, me permite responder en una forma distinta a la forma que he estado respondiendo. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Si somos cristianos es porque ya hemos recibido la salvación. ¿Right? Y hemos recibido el lavamiento espiritual, ¿verdad? Que de la sangre aplicada de Cristo a mi pecado, y ha sido removido, ¿verdad? Y ya no, esa experiencia no la necesito más en mi vida, porque es una experiencia de una vez. Es lo que Cristo le recordó a Pedro cuando le dijo: el que está lavado no necesita ser lavado más. Solamente necesita lavar sus pies. Right? And probably that's what we need today. Lavar nuestros pies. Comenzando que la realidad del perdón de Dios, la forma en que Dios me ha perdonado, en ninguna forma se expresa en la forma en que yo he estado bregando, respondiendo a personas que me han hecho daño a mí, que yo debo perdonar. ¿Qué puedo hacer? Si usted no es creyente, pues clame a Dios que le dé la salvación, confiese a Cristo como su Salvador y que le abra los ojos del entendimiento, que le dé este nacimiento espiritual, de forma tal que usted, las verdades que dice la Escritura, los pasajes bíblicos, esos que tienen ese papel, lo que ha leído, lo que ha escuchado, se hagan una cosa real para usted y usted pueda entenderla, procesarla y apropiarse de eso. That's the first thing. Pero if you're already believer, si usted es ya un creyente, clame a Dios. Reconozca. Seamos honestos. Right? Les voy a decir lo que yo hago. No para que usted diga: el pastor lo hizo, pues yo tengo que hacerlo. Le voy a decir, how do I deal with that? Señor, tú sabes que yo estoy resentido. ¿Sabe que la forma que respondí incorrectamente es porque estoy resentido? Y porque estoy resentido, estoy respondiendo incorrectamente a lo que está pasando en mi vida y me está perjudicando a mí, está perjudicando a otras personas. Lavarme los pies.
Yo sé lo que tengo que hacer, pero no tengo poder para hacerlo. Necesito de tu poder. Yo ni siquiera tengo ganas de hacerlo. Yo necesito que tú pongas las ganas nuevamente dentro de mí, la convicción para hacerlo. Y dame el poder para perdonar. Y para soltar esto, desprenderme de esto. Es como si fueran unos globos. ¿Sabes lo que son globos? Suéltalos. Yo los quiero soltar, Señor. Dame la capacidad para hacerlo. Right? Y estoy refiriendo al daño, a las injurias, a las falsas acusaciones que se han dicho y se han hecho en mi contra o lo que sea. Right? Pero sobre todo, dame el poder para evitar que esta cuestión me siga controlando y siga afectando y siga envenenándome por dentro y envenenando la forma en que yo estoy interactuando con lo que está pasando alrededor mío. That's how I do it. Right? Reemplaza mi rencor por tu paz. Eso es cuando se trata del daño que otra gente me ha hecho a mí. Pero la realidad es que los problemas míos no son que gente me ha hecho daño a mí. El problema mío es que yo le he hecho daño a otras personas. Alguien dice, yo también. Y constantemente, porque el Espíritu Santo me dice rapidito, cuando soy desatento, cuando no le presto atención, cuando por lo que sea, la forma que digo las cosas, puedo haber herido a otras personas, el Espíritu Santo me lo dice inmediatamente. So, ahí Señor, perdóname por herir a otros. Hay personas que, hay veces que, Señor, ayúdame, porque es probablemente lo que dije, en la forma que lo dije, puede haber herido a alguien. Señor, déjame ver a quién fue que yo pude haber herido. Y ayúdame, Señor, dime cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de enmendar el daño que yo pude haber hecho. Y más que ninguna otra cosa, lo que en estos 28 años le he pedido a Dios es que me ayude 24/7 a enfocar lo que hago en Él. Los últimos meses ha sido difícil, ha sido complicado. Pero eso continúa siendo mi mayor prioridad. Ayúdame, Señor, a enfocar mi vida en ti. Reemplaza mi resentimiento con tu amor. Reemplaza mi rabia con tu paz. Reemplaza mi amargura con tu gracia. Gracias por haber limpiado, arrasado con ese torrente de la sangre de Jesucristo, haberte llevado todos mis pecados en el momento de mi salvación. Esto es lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, ¿todos son cuántos? Cada uno de nosotros incluidos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire, esas son las malas noticias para los que están aquí visitando, que no conocen a Cristo. Esa es la realidad tuya y mía. Estamos separados de Dios, nuestros pecados nos han separado de Dios, pero somos justificados gratuitamente. De gracia hemos recibido. De gracia somos llamados a dar. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Dios siempre es fiel. Right? Okay. Y aunque la barca de nuestra iglesia en muchas noches oscuras ha estado próxima a hundirse, no se ha hundido. Todavía continúa flotando
y en dirección a realizar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pero si eso ha sucedido, no ha sido por nuestra habilidad. Ha sido por su gracia. Right? Por su compasión. Y es bueno recordar que si por gracia hemos recibido, también somos llamados a dar por gracia. Right? Quiera Dios que esa verdad bíblica que se encuentra ahí en Mateo capítulo 10, versículo 8, sea parte de nuestra vida. Y sobre todo, que querramos darle a otros ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado más que ningún otro, que es su perdón. Que deseemos eso, que querramos eso, porque eso está en el mismo centro de la voluntad de Dios, del plan de Dios, la redención de Dios. Alabado Cristo. Bendito sea su nombre. God is good. All the time. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias te volvemos a dar por el tiempo que nos has regalado aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos. Yo pues te alabo, Señor, y te pido que ayúdame, por favor, chicos, ayúdame. A mí me parece que cada uno de los que estamos aquí también te pedimos lo mismo. Ayúdame, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y tú no solamente pones en nosotros el querer, sino también pones el poder, Señor. Así que te devolvemos esa palabra, Señor, te la devolvemos. Eso es lo que tú has dicho, que tú pones el querer como el poder por tu buena voluntad. Y lo que nosotros queremos es hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. La capacidad para hacerlo no lo tenemos, Señor. Y hay veces que en nuestras luchas, Señor, y nuestros altos y bajos, no queremos ni siquiera hacerlo. Así que te rogamos, te imploramos en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Jesucristo, que pongas en nosotros, Señor, el querer y el poder dar gracias, esa gracia que tú nos has dado a nosotros, darle a otros, Señor. Sobre todo, en particular en este momento, ese perdón que gratuitamente nos has dado, incondicional, que nosotros querramos y podamos ofrecerlos a otros. De forma tal, Señor, que haya sanidad, Señor, que ya no seamos controlados más por el resentimiento, la amargura, la culpa, todo ese montón de basura, Señor, y que podamos en realidad vivir la vida abundante que tú has preparado para nosotros, Señor. Yo en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Durante estos 28 años con nuestra iglesia, gracias por los que tú has traído, que en momentos dados has utilizado para fortalecer los brazos de cada uno de nosotros, desde el miembro más grande al más chiquito, el más joven, el mayor, todos los que hemos tratado de empujar la carreta de tu evangelio y de tu ministerio en esta iglesia, Señor. Gracias por ellos. Yo personalmente te doy gracias por las personas que has traído en mi vida en los últimos meses, Señor. Que por medio de ellos, Señor, tú has fortalecido mis brazos, Señor, caídos, cansados muchas veces, los brazos caídos, Señor, del pastor Marcel, Señor. Nos has fortalecido, Señor, y te bendecimos, Señor. Te rogamos por esas personas que tú sabes quiénes son, Señor. Ahora, bendice estos alimentos que vamos a tomar, Señor, aunque el tiempo de comunión sea lindo, Señor, y que salgamos de aquí contentos, Señor, agradecidos por lo que tú nos has dado y agradecidos y seguros de que tú continuarás sentado en tu trono cuidando de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.